Buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde en esta hermosa noche. Amén. Vamos a compartir la palabra hoy juntos como hermanos. Primeramente vamos a orar al Padre Celestial que nos permita este bello momento y que nos regocijemos en esta hermosa palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, esta maravillosa noche. Hoy venimos ante ti, Dios, sedientos de escuchar tu palabra. Señor, queremos pedirte, amado Rey, por medio de tu Hijo Jesús de Nazaret, que nos permita, Señor, deleitarnos en ti. Queremos escuchar palabra tuya, Dios, que nuestra alma sea saciada de ese alimento espiritual, el cual tú nos has prometido por medio de Cristo. Bendícenos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y permite que sea tu palabra, que no vaya a ser palabra de hombre, Señor, porque necesitamos es tu palabra, Padre. Trae sanidad, liberación por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos, que tengan la Biblia ahí. Si tienen la Biblia en sus manos, vamos a buscar el libro de Josué. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, del verso 1 al verso 5. En la Biblia aparece la conquista de Jericó. Dice así la palabra del Señor. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Amén. Amén. Bueno, amigos y hermanos, aquí vemos cómo el Señor le habla a Josué. Iban a conquistar la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, o sea, una ciudad tenía las murallas muy altas, ¿no? Era una ciudad casi imposible de entrar. Y el Señor le dice a Josué: no te preocupes, haz lo que te voy a decir. Y le dice a Josué que vaya y dé 6 vueltas con los sacerdotes tocando las trompetas y llevando el arca de Dios, que den 6 vueltas, 6 días, y al 7º día tienen que gritar a voz en cuello durísimo, alto, alto, y sonar las trompetas al toque de guerra, y los muros iban a caer, dice la palabra del Señor, que se iban a derrumbar, y Israel iba a entrar sin impedimento, iba a conseguir la victoria, ¿no? Me imagino cómo estarían las caras de los demás, los del pueblo, ¿no? Porque ellos pensaban que iban a conquistar la ciudad a punta de espada, de guerra, con fuerza, ¿no? Porque Israel tenía su ejército. Y yo creo que ellos pensaban que la manera de conquistar esa ciudad iba a ser con sus propias fuerzas, a punta de espada, con armas de guerra. Pero el Señor le dice a Josué otra cosa. Yo creo que hasta el mismo Josué de pronto se sorprendió al ver esta palabra de Dios, que le dijo: no, espera y ve y dale 6 vueltas a la ciudad. Al 7º día se van a caer las paredes, ustedes no van a hacer nada, solamente obedezcan, den las vueltas en la ciudad y se va a caer solita, ustedes solo van a entrar y ya, asegurada la victoria. Josué debió sorprenderse mucho, pero sin embargo, con la fe que él tenía en Dios, él logró hacer el cometido. Llevó al pueblo a la victoria. Hicieron lo que Dios dijo. La ciudad fue conquistada. Los muros fueron derrumbados. Israel entró a conquistar la ciudad en victoria en el nombre de Dios. Y así conquistaron la ciudad de Jericó, esa ciudad amurallada que nadie más podía conquistar. Dios se las entregó, como dice en la palabra. En el verso que leímos, dice que te entregaré a todos sus habitantes y a toda su ciudad para que la conquistes. Dios se la entregó a Josué. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esta historia
que pasó realmente. El Señor nos habla por medio de esta palabra hoy en esta noche y nos enseña la confianza en Dios. Debemos de dejar de confiar en nuestras fuerzas y poner más la confianza en Dios. Así como el pueblo de Israel no tuvo que pelear contra Jericó, sino solamente rodear la ciudad 6 veces y al 7º día entró a conquistar. Eso nos da una prueba realmente verdadera de que solamente Dios puede darnos la victoria a nosotros. Nosotros como creyentes vivimos una vida en la lucha con el pecado. Luchamos día a día con el pecado, como dice el apóstol Pablo. Pero esa victoria no la vamos a conseguir en nuestras fuerzas. Por más que nosotros intentemos de no pecar, pecamos. Tenemos una lucha perdida contra el pecado si luchamos en nuestras propias fuerzas. Y el Señor por medio de esta palabra hoy nos dice: no, deja de luchar en tus fuerzas. Lógico, tienes que esforzarte, pero ten claro que yo soy el que hago la obra, no eres tú. Yo soy el que hago la obra. Yo soy el que tumbo los muros. Eso quedó en testimonio para que nosotros supiéramos que es Dios el que hace todo. Es Dios el que hace la obra en nuestra vida. Es Dios el que nos da la victoria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer a Dios, alabarlo, adorarlo, alabándolo al Señor con canciones espirituales, como dice el apóstol Pablo, y viviendo guiados por su Santo Espíritu. El apóstol Pablo dice: hagan morir el pecado que hay en ustedes por medio del Espíritu Santo. ¿No? Hagan morir el pecado en ustedes por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no dice háganlo morir ustedes, no. Hagan morir al pecado que hay en ustedes por medio del Espíritu Santo. O sea que tiene que estar Dios en nuestra vida, tiene que ser Dios tomando el control de nuestro corazón, y tiene que ser por medio de Él que nosotros podamos vencer el pecado y hacerlo morir. Pero sin Dios, sin nuestro Señor Jesús en nuestra vida, no podemos hacer nada. Por más que nosotros queramos hacer lo bueno, dice el apóstol Pablo, por más que yo me esfuerzo en hacer el bien, hago lo contrario, hago el mal que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Entonces es claro que nosotros no podemos solos. Nosotros no podemos vencer al pecado en nuestras fuerzas. No podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Tal vez, hermanos, muchos hermanos deben llevar una vida en derrota, tristes, porque para un cristiano verdadero, un creyente verdadero, pecar es lo más abominable y lo más aborrecible que puede haber en el mundo. Un cristiano verdadero no quiere, no desea pecar, porque para él eso es abominable, aborrecible, y es lo que menos quiere hacer, y se esfuerza día tras día, lucha contra el pecado, porque es una lucha que tenemos diaria. Pero Dios hoy nos está diciendo: espera, lucha bien, yo te voy a dar las armas para que luches como tienes que ser. En tus fuerzas tú no vas a ganar, tú no vas a conseguir nada. Confía en mí, confía en mi palabra, obedéceme, deleítate en la salvación que te he dado, búscame y yo te daré la victoria. Ahora, esto no es para que mucha gente vaya y peque y peque y peque. No, lógicamente hay que cuidarnos de no pecar. Pero en sí la fuerza de nosotros viene del Señor. Él es el que nos da la victoria, no nosotros. Como dije anteriormente, por más que nosotros busquemos esa santidad, por más que nosotros la busquemos, sin la ayuda del Espíritu Santo, no la vamos a encontrar, no vamos a poder llegar, y vamos a vivir en derrota tras derrota tras derrota, y nos vamos a sentir afligidos. Dios, yo no quiero pecar, Padre, entonces ¿por qué peco? No quiero pecar, pero no sé por qué peco. Vamos a vivir así, de derrota en derrota, un día sí, un día no. ¿Por qué? Porque estamos luchando mal, estamos viviendo de una manera que el Señor no nos enseña a vivir así.
Primeramente debemos reconocer la victoria que tenemos en Cristo Jesús y que por medio de Él somos salvos. Alegrarnos en Él, congregarnos, como dice el apóstol Pablo, no dejar de congregarse. Eso nos hace fuerte a nosotros porque nos llenamos con su Santo Espíritu, y si su Santo Espíritu está dentro de nosotros, dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Contra nosotros. Entonces es algo que tenemos que tener claro nosotros como creyentes, como hijos de Dios que somos. Ningún hijo de Dios desea pecar. Y una persona creyente que diga que le gusta el pecado, pues no es un creyente verdadero, no es un hijo de Dios, lastimosamente. Pero realmente un hijo de Dios, un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado a Cristo en su corazón, una persona que ha experimentado a Cristo en su corazón, ¿no? Una persona que ha experimentado a Cristo en su corazón no desea pecar, no le gusta pecar, aborrece el pecado. Es lo peor en la vida de un cristiano, de un creyente verdadero, ¿cierto? Entonces aquí Dios nos habla a través de esa palabra hoy y nos dice: tranquilo, confía en mí, yo soy el que voy a pelear por ti, yo ya te di la victoria en Cristo, tómala, vive en obediencia a mi palabra, vive agradándome a mí, dice el Señor. El apóstol Pablo también nos dice que el que muere, muere al mundo y vive para Dios en Cristo Jesús, vive para servir a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Vivir en constante oración, en alabanza, leyendo su santa palabra, haciendo la voluntad de Dios, gozosos de servirlo, y Dios, que ya nos dio la victoria, nos dará la victoria en nuestra vida sobre el pecado. Tremendo eso, ¿cierto? Porque muchas veces nos esforzamos nosotros mismos y no entendemos de que es Dios en nosotros el que hace la obra. Queremos en nuestras fuerzas cambiar. Nunca lo vamos a lograr si Dios no está en nuestro corazón. Queremos, por ejemplo, hay personas que dicen, hermanos que dicen: no, yo no quiero mentir, no me voy a esforzar en no mentir. No voy a mentir. Llega el momento y miente. Hay otros que dicen: no quiero robar. Es abominable, no quiero hacerlo, pero roban. ¿Por qué? Porque no estamos bien metidos con el Señor. No estamos llenándonos de su Santo Espíritu. No estamos en comunión con Él. La vida cristiana es una vida dura. No es una vida como muchos la pintan por ahí, de felicidad. Lógico, hay un gozo indescriptible en Cristo por la vida eterna que nos ha dado y por el reino de los cielos. Es un gozo altísimo, ¿cierto? Pero en lo físico va a haber sufrimiento por causa del pecado. Hay personas que piensan que porque van a iglesias en donde se les predica prosperidad, donde se les predica que todos sus sueños se les va a cumplir, porque Dios les va a cumplir todos sus sueños, no importa qué sueño sea, se los va a cumplir, creen que están bien ahí, y creen que esa es la voluntad de Dios, creen que están bien con Dios, y creen que ya, eso es todo. No, hermano, te equivocas. La vida del cristiano es dura. Por eso el apóstol Pablo dijo: es necesario llegar al reino de los cielos con sufrimiento, pasando dificultades. Y el apóstol Pedro nos lo recuerda diciendo: no se asombren de la prueba que les llega a su vida, como si aconteciera algo asombroso. No, es algo que tenemos que saber y recibir con amor de parte de Dios para llegar al reino de los cielos. Ahora hacemos bien si ponemos cuidado a esta palabra que el Señor nos está hablando hoy, en este día, nosotros como pueblo, como su iglesia, ¿ya? Para que nuestra vida cristiana la vivamos en victoria, como vencedores, como realmente lo que somos, vencedores en Cristo, ¿cierto? Amén. Y da mucha alegría, de verdad, mucho gozo al reconocer que Dios está siempre ahí con nosotros y que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos aconseja, Él es el que nos da el poder
para ganar esa lucha tan áspera y esa lucha tan dura que tenemos contra el pecado. Por eso, queridos hermanos y amigos, no dejemos de congregarnos. No dejes de ir a tu congregación, a reunirse en las oraciones privadas, reunirse para adorar, alabar al Señor, como lo manda la palabra. Y créeme que Dios va a hacer maravillas en tu vida. Dios te va a dar la victoria a ti. No estamos hablando tanto de lo material, porque la verdad lo material son cosas que, como dice el Señor Jesús, vienen por añadidura. Sabemos que estamos aquí en la tierra, que tenemos necesidades, necesitamos comer, vestirnos, un lugar para ampararnos del frío y el sol. Pero eso no es lo más importante que hay. Lo más importante es que nuestra alma esté bien y nuestro espíritu esté bien con Dios. Eso es lo primordial. Entonces, cuando hablamos de estar en victoria y ser más que vencedores, no estamos hablando de lo físico, estamos hablando de lo espiritual, llevar una vida cristiana de verdad en victoria. Ser vencedor y ser victorioso no significa que andemos en una 4x4, o que andemos vestidos con saco y corbata, o que vivamos en una mansión de 3 pisos o de 4 pisos, o que tengamos un trabajo en el cual nos ganemos 5 millones de pesos semanales. Eso no es estar en victoria, ni ser un vencedor. Ser un vencedor y ser victoriosos es llegar al final de la meta, que es llegar al reino de los cielos, a la vida eterna, conseguir esa salvación que ya Cristo nos dio. Eso es estar en victoria, eso es ser un vencedor, llevar una vida cristiana de verdad en victoria, venciendo al pecado, luchando contra el pecado y ganando esa lucha. Por eso, amigos, ahora en esta noche el Señor nos exhorta a que cada día lo busquemos más, a que Él está ahí con nosotros. Y que puede parecer que nosotros malinterpretemos algunas cosas, pero siempre está el Padre ahí guiándonos, enseñándonos la manera correcta de proceder para llegar bien a la meta final. Dice en el verso 5, dice: cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento, dice en el verso 5. ¿Qué tocaba que hacer? Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué te pide Dios? Creer en Dios y en aquel que Él envió, en Jesucristo, en el alabarlo, adorarlo, exaltarlo. Hermano, tenemos que estar gozosos porque estamos en victoria, ¿cierto? Somos más que vencedores, dice la palabra. O sea, tenemos que estar gozosos, alegres de que estamos gozándonos la vida eterna antes de llegar al reino de los cielos, por supuesto. Y tremendo como Dios obra a través de cosas tan simples y cosas que el ser humano, que nosotros no podemos imaginar. Muchas veces pensamos que Dios va a obrar a través de grandes milagros, ¿cierto? Vamos a ver grandes maravillas porque Dios, pero muchas veces Dios actúa en forma simple, pero poderosa. Muchas veces Dios llega a nuestra vida en cosas simples que muchas veces ni vemos ni reconocemos, pero llega con mucho poder a nuestra vida. Por eso, queridos amigos y hermanos, hay que exaltar al Señor cada día más, dándole gracias, dándole mucha honra, obediencia en el nombre de Jesús, para que podamos ganar y estar en victoria delante de Él. Porque si decidimos nosotros pelear en nuestra cuenta, es una lucha que no vamos a ganar. Y tomemos de ejemplo esto. ¿Qué tal si Josué no hubiera hecho caso a la palabra de Dios y si hubiera él armado el ejército de todo Israel y lo hubiera llevado a la guerra con Jericó? ¿Qué hubiera pasado? ¿Alguien me puede decir qué hubiera pasado?
Porque si Josué reúne a todo el ejército de Israel y lo lleva a la guerra a pelear contra Jericó, ¿no? Lo lleva a pelear contra Jericó, ¿qué hubiera pasado? Nadie sabe qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? Pasaría lo siguiente: hubieran sido destrozados por el ejército de Jericó. No hubieran conseguido conquistar la ciudad de Jericó, y hubiera sido peor, porque el ejército de Jericó era grande y tenía mucho armamento, o sea que los hubiera aniquilado al ejército de Israel. Y aquí vemos que si comenzamos a luchar en nuestras fuerzas, sería una derrota fija. Por eso es que Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, cuando Dios le dijo, ve adelante, entra a este pueblo allá a la tierra prometida, Moisés le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no iré. ¿Por qué Moisés diría eso? ¿Por qué Moisés diría, si Dios va con nosotros, o sea, si tú vas con nosotros, yo iré? Si tú no vas, déjanos aquí quietos. ¿Por qué? Bueno, esta es la respuesta. Porque Moisés tenía claro que todo venía de Dios. Que si estaba Dios con ellos, con el pueblo de Israel, no iba a haber nadie que les pudiera hacer frente. No iban a pasar necesidades, iban a estar al cuidado de Dios mismo. Si estaba Dios, no faltaba nada. Pero si faltaba Dios, si Dios no iba con el pueblo de Israel, tenían una derrota asegurada. Entonces, con Dios tenemos una victoria asegurada, pero sin Dios tenemos una derrota asegurada. Hermanos, una vida sin Dios no es vida. Tal vez podamos tener muchas cosas materiales que llenen huecos y vacíos, amistades, la pareja, amigos, la televisión, son cosas de distraernos y pueden llenar ciertos lugares en nuestra alma, pero realmente sin Dios, que es el dador de la vida, que es el que nos creó, el que nos llena y nos alimenta, no tenemos nada, y vivimos una vida en derrota, una vida triste, una vida sin alegría, una vida sin propósito. Sin Dios no tenemos nada. Así es, hermano. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos nosotros que estar de acuerdo en algo, en alabar al Señor, en adorarlo, en darle toda la alabanza y la adoración al Rey de Reyes, porque Él ya nos dio la victoria en Cristo. Por eso es que Pablo repite tanto ese verso y les dice a la iglesia, ustedes ya son más que vencedores, porque Cristo venció. Entonces tenemos que tomar esas promesas de Dios en nuestras manos y llevarlas a nuestro corazón. Cogernos de esas promesas y llevarlas a nuestra alma, a nuestra vida, para que Dios en su bendita misericordia las haga realidad en nuestra alma y en nuestro corazón. Bueno, queridos hermanos, vamos a orar por la palabra, a darle gracias a Dios por medio de una oración, por su palabra que nos dio hoy en este día, para su pueblo, para su iglesia. Padre bueno y grande, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das en este día, este refrigerio, amado Padre Celestial. Padre, permítenos cada día más llenarnos de ti, Señor. Permite que tu palabra llegue a nuestro corazón, que podamos hallar en ti todo lo que necesitamos, Dios. Danos la victoria, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer morir en nuestra vida todo pecado que pueda haber en nuestra vida, Señor. Reconocemos ante ti que sin ti no podemos hacerlo, Señor. Necesitamos de tu poder en nuestra vida para llevar una vida en victoria, una vida en poder. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes a toda perfección, que seas tú tomando el control de nuestro corazón, Padre, y darnos la victoria tan anhelada en Cristo Jesús. Permite que podamos vencer el pecado, Señor, en el nombre de Jesús, y que nos levantemos victoriosos y más que vencedores en Cristo.
Bendito sea tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te pedimos que nos guardes y nos protejas en esta hermosa noche, que seas tú con nosotros y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.